Para calcular el XY, recordamos que si quiero calcular el primer XY, tengo que sumar los extremos y dividirlo entre 2. 10 más 12 entre 2 sería 11. El siguiente, 12 más 14 entre 2 te va a salir 13. 14 más 16 entre 2 te va a salir 15. Y 16 más 18 entre 2 te va a salir 17. Para la frecuencia absoluta acumulada, el F mayúscula, lo que se hacía era el primer número se copiaba tal y como está y se sumaba en diagonal. 20 más 8, 28. 14 más 28 sería 42. Y 42 más 18 sería 60. Ya. Recordamos que el último número de nuestra frecuencia acumulada viene a ser el n minúscula. Si no te hubiera la columna de la frecuencia acumulada, tu n minúscula va a resultar de sumar toda la columna del f minúscula, o sea, de la frecuencia absoluta. 8 más 20 más 14 más 18 te va a salir 60 y ese sería tu n, si es que no hubiese esta columna. Vamos a recordar cómo se halla la media. La media para datos agrupados en tablas, tendríamos aquí que la sumatoria, este símbolo es sumar las multiplicaciones del XY por el FI. Recordamos que primero se multiplica y luego los resultados se suman. Y todo eso lo tienes que dividir entre n. N donde es la suma de las frecuencias absolutas. O el último dato de tu frecuencia absoluta acumulada también. Entonces se simbolizaba la media mediante una X y una rayita. Tendríamos aquí en este caso el XY es este de aquí, ¿no? 11 por 8. 11 por 8 más el otro es 13 por 20. 13 por 20 más el otro sería 15 por 14. 15 por 14 más 17 por 18. Y todo eso entre el n. En este caso el n es 60. Y eso te va a ser igual. Primero realiza las multiplicaciones. En este caso sería 88. 88 más, el otro sería 260 más, este 14 lo puedo separar como 2 por 7. 15 por 2 es 30 y 30 por 7 210 más 17 por 18 306 y todo eso entre 60. Ahora sí, recién comienzas a sumar y una vez que obtengas el resultado, cuando le dividas entre 60 te va a dar tu resultado final. Para el cálculo de la mediana, tienes que acordarte una fórmula que era el límite inferior de la fila de la mediana más el ancho de clase por n entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Cuando te dice i menos 1 se refiere a la frecuencia absoluta acumulada anterior. Todo eso entre fi, que es la frecuencia absoluta. Ya. Antes de iniciar, recordemos que el LI son los números que están a la izquierda. Puede ser el 10, el 12, el 14 o el 16. Cualquiera de esos 4. Y para saber cuál de esos 4 es, tengo que hallar cuál es la fila de la mediana. Para hallar la fila de la mediana, lo que se hacía era a mi n lo divido entre 2. N entre 2, eso sería 60, porque el n vale 60. Entre 2, eso sería 30. Y luego voy a encontrar qué fila tiene la frecuencia absoluta acumulada
más cercana a 30, pero que sea mayor que 30. Tiene que cumplir esos dos requisitos. Tiene que ser cercana a 30 y tiene que ser mayor que 30. O dicho de otra forma, mayor que el n entre 2, ¿no? Como el n entre 2 nos salió 30, sería mayor que 30. A ver, el 8 no es mayor que 30 de la frecuencia acumulada. No, el 8 no es mayor que 30, el 28 tampoco no es mayor que 30, el 42 sí es mayor que 30. Este de aquí sería. De hecho, el 60 también cumple que es mayor que 30, pero no es más cercano. Entre el 42 y el 60, el más cercano a 30 va a ser el 42. Entonces, esta tercera fila viene a ser mi fila de la mediana. Y trabajo con esos datos. Límite inferior sería 14 más el ancho de clase. Recuerda que siempre se obtiene de la resta de estos dos. 16 menos 14, 2 por n que era 60. 60 entre 2 ya habíamos dicho que era 30. 30 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Si esta era la frecuencia absoluta acumulada, la anterior es 28. Todo eso entre mi frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de la mediana, de la fila de la mediana, es 14. Luego aquí tendríamos que hacer primero el paréntesis, 30 menos 28, 2. Luego, antes de la suma, recuerda que se hace la multiplicación y la división. Eso sería 14 más 2 por 2, que sería 4. Antes de la suma se hace la división. Tendríamos 14 más 4 entre 14, que eso es aproximadamente 0,285, o puede tener más decimales. Entonces este resultado aproximadamente es 14,285 aproximadamente. Ese es para la mediana. Y finalmente, para la moda, tenemos aquí la moda. Hay que acordarnos de la fórmula. Es límite inferior también, más también es el ancho de clase, solo que aquí esto ya no va. Lo que va es por D1 entre, abajo tiene que ser D1 más D2. Vamos a recordar que el D1 era la resta de frecuencias absolutas, que es la frecuencia absoluta de la moda menos la frecuencia absoluta de la moda, pero la anterior, porque me dice menos 1, y el D2 sería frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Entonces, primero, para ello, también tengo que observar cuáles son o cuál es mi fila de la moda. Para saber cuál es la fila de la moda, voy a tener que observar la frecuencia absoluta. ¿Quién es la mayor? La mayor en este caso es el 20. Recuerda que en algunas tablas sí puede coincidir que sea la misma fila de la mediana, pero en este caso no coincide, ¿no? En este caso, la mayor frecuencia absoluta vendría a ser el 20 y por lo tanto mi fila de la moda es esta de acá, en la segunda fila. Vuelvo a repetir que a veces sí coincide la fila de la mediana con la fila de la moda. A veces sí coincide. No siempre va a coincidir. Ya, como esta es mi fila de la moda, esta es de la moda, esta era de la mediana. Entonces para la moda, mi LI sería 12. 12 más. Mi ancho de clase era la resta de estos dos. 14 menos 12, 2. Por el D1, habíamos dicho que era la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de la moda es el 20. 20 menos la anterior sería 20 menos 8 sería 12. Por eso que aquí es 12. Nuevamente el 12 más el D2 era la frecuencia absoluta, pero menos la siguiente. 20 menos 14 sería 6. Y este era 20 menos 8 igual a 12. Ya. Entonces, aquí
2 por 12 sería 24. Y abajo sí puedo sumar porque no se está enlazando con nada más. 12 más 6. De hecho, justamente puedo colocar paréntesis para que lo pueda. Para que por jerarquía de operaciones primero me hagas el paréntesis. Paréntesis 12 más 6, 18. Y eso te va a salir aproximadamente... antes que la suma es primero la división. 12 más 1,3 y eso sería 13,3. Periódico puro. O también aproximadamente 1,3, entonces aproximadamente 13,3 aprox. Ya si quieres poner el periódico puro, le colocas. Porque va a salir 1,333333. Ese es para la media, la mediana y la moda de datos agrupados. Agrupados en tablas con intervalos.